En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el cuarto domingo después de Pascua y en este Evangelio de hoy nuestro Señor habla de que Él tiene que irse, pero que les enviará el Espíritu Santo, el Consolador, como lo llama. Consolador es la acción del Espíritu Santo, que generalmente lo que hace es consolarnos en nuestras dificultades y en nuestra vida cotidiana. Él nos da la fuerza porque nos consuela con su presencia. Esa presencia del Espíritu Santo es fundamental en la vida cristiana. Y Jesucristo deja a los apóstoles porque va a regresar al Padre el día de la Ascensión, el jueves de la Ascensión, pero no los deja solos, no los va a dejar huérfanos. Entonces va a enviar al Espíritu Santo, es decir, que van a tener un auxilio especial los apóstoles para continuar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el fin del mundo. Y pues será un tiempo bastante largo. Ya llevamos 2000 años desde que nuestro Señor, más o menos desde que nuestro Señor subió al cielo, y un día va a regresar. Pero ¿qué ha pasado en estos 2000 años? Con la ausencia de nuestro Señor, cuando dejó a los apóstoles, pues Él no los dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo que ha hecho posible que la Iglesia viva, que la Iglesia continúe durante 2000 años, y lo cual es algo grandioso, porque los hombres de por sí son frágiles, son limitados, y para una obra espiritual tan importante como es la Iglesia se necesita algo sobrehumano que venga a ayudar a la Iglesia, y eso sobrehumano es la presencia de Dios entre los hombres, en los hombres de Iglesia, todos los católicos, los creyentes. Está la presencia del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo ha hecho que la Iglesia continúe a través de los siglos, no solo haciéndonos comprender la verdad que enseñada por Jesucristo, sino también ayudándonos a vivir cristianamente, a superar las dificultades, a superar los problemas que siempre ha habido en la historia de la Iglesia, problemas más o menos grandes, pero en ninguna época, tal vez como hoy, se ha habido tantas dificultades para conservar la fe, para ser cristianos, simplemente vivir cristianamente. Es más difícil hoy que en otras épocas, y en consecuencia debemos decir, sí, la Iglesia duró tanto tiempo y en tantos problemas gracias a la acción del Espíritu Santo. Con más razón hoy lo necesitamos al Espíritu Santo. Entonces debemos tomar los medios que la Iglesia nos da para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Esos medios son necesarios, y la Virgen de Fátima insistió mucho en la oración, porque es en la oración que se ejercita las virtudes teologales. Esas virtudes teologales, como la fe, la esperanza y la caridad, nos ponen en contacto con Dios, porque son virtudes que están dirigidas a Dios. Son virtudes que se refieren a Dios, pero no solo de una manera así muy exterior, sino que realmente son como puntos de contacto con Dios. Cuando uno practica esas virtudes, uno está en contacto con Dios, y más las practica, más este contacto es fuerte, o es intenso, o es vivido. Entonces necesitamos practicar esas virtudes para que Dios nos vivifique.
para que el Espíritu Santo esté presente en nuestra vida, porque no vamos a poder superar todos los problemas que hay en este mundo o todas las tentaciones si no tenemos una unión especial a Dios por medio de las virtudes teologales, por medio de la oración. Y la oración es justamente eso, la práctica de las virtudes teologales. ¿Qué es lo que en la oración que hacemos sino hacer actos de fe? En la oración que pedimos sino pedir el cielo, pedir los medios para ir al cielo, que es un acto de esperanza. Y en la oración que hacemos sino hacer actos de amor hacia Dios, que son actos de caridad. Entonces, no es la oración así de rutina, es la oración bien hecha, con atención, con fervor. Esa es la oración que nos hace bien. Entonces, debemos tratar de vivir mucho, tener mucha oración. Hoy es más importante que en otros tiempos, y hoy es más difícil conservar esa interioridad de la presencia de Dios en nuestras almas, porque el mundo cada día es menos acogedor de la presencia de Dios, es más ateo, porque de hecho se vive en este mundo como si Dios no existe, aunque haya personas que creen, pero pues de hecho en los actos, en la vida social no se toma en cuenta a Dios. En las decisiones humanas prácticamente nadie piensa en Dios. Así que es más difícil conservar la presencia de Dios, porque el mundo nos agrede con su actitud de falta de fe. Entonces, esa presencia de Dios hay que fomentarla, hay que animarla en nuestra vida, y yo insisto, es por medio de la oración. La oración es la que nos va a hacer superar las tentaciones, la que va a hacer que nosotros tengamos la luz para obrar como Dios espera de nosotros, y finalmente para salvar nuestras almas. Sin la oración, nuestra vida cristiana es como una flor que no se riega, que no le ponen agua, y a veces cuando uno ve en un jardín que no riegan una plantita, esa plantita va como deteriorándose, se va apagando, se va secando. Entonces eso es a nivel espiritual, no es a nivel humano, no es a nivel material, es a nivel espiritual. Nuestras almas se deterioran, sobre todo si estamos expuestos a una acción agresiva, como una planta que está en el sol, pues el sol le quita toda la humedad, entonces necesita más agua, hay que regarla más, hay que estar más detrás de ella para que no se vaya a morir. Pues la vida cristiana es así. Entonces, si nuestra vida cristiana no la fomentamos, nos vamos a ir deteriorando, es inevitable, es un efecto físico e infalible, ¿no? O sea, si esto no se hace, esto va a pasar, seguro. Entonces debemos tratar de protegernos de este ambiente mundano que nos afecta forzosamente a todos y que nos va enfriando cada día más en el amor de Dios. Entonces es muy peligroso no rezar, no vivir nuestra fe. Ciertamente la primera de las oraciones, la más grande, es la asistencia a la misa. Es una oración porque es la oración principal, pero no es suficiente, porque incluso para asistir bien a la misa hay que estar preparados, hay que preparar nuestro corazón, y la asistencia a la misa el domingo depende de nuestra actitud en la semana. Si nuestra actitud es de vida cristiana, pues cuando asistimos a misa, la misa nos va a dar más abundancia de gracias, y el Espíritu Santo va a ayudarnos mejor. Pero
si nos alejamos de la acción del Espíritu Santo, pues es muy peligroso. Y es lo que ha pasado. ¿Por qué la iglesia está en crisis? ¿Por qué tantos obispos, tantos sacerdotes, tantos hombres de iglesia, tantos cristianos se han enfriado o se han hecho modernistas o se han alejado de la fe? Es porque ya desde antes del concilio había una tendencia en la iglesia de una mentalidad activista. Esa mentalidad fue ya condenada por los papas. Pío XII puso en guardia contra eso. Cuando habló se condenó el americanismo, era en realidad la cuestión, el problema del activismo, es decir, una vida cristiana que tiene muchos actos, pero que tiene poca vida interior, o poca oración, o poca práctica de la vida de la gracia como tal, y que el hombre hace mucha confianza en la actividad humana, en la actividad del hombre, y ya el hombre cree que él por sus propias fuerzas va a lograr extender el reino de Dios, pero el hombre por sus fuerzas naturales, inteligencia, voluntad, actividad, no puede extender el reino de Dios, porque el reino de Dios es de otro orden. Es de otro orden el reino de Dios, y no puede, humanamente es imposible, porque el hombre no puede humanamente hacer la obra de santificación o de crecimiento de lo que es estrictamente la iglesia por sus medios humanos. No puede. Entonces esa obra tiene que ser forzosamente con la ayuda de Dios. Y cuando la iglesia creció, cuando la iglesia se desenvolvió, es porque había hombres de fe. Había personas que hacían, por decir así, palanca en la gracia de Dios, en los medios sobrenaturales, en la misa, en la oración, en las obras animadas por la fe. Y por eso la iglesia tuvo momentos de mucho esplendor, de mucho crecimiento, de que hubo muchos santos, que hubo personas que se santificaban, muchas personas que se salvaban. Hubo momentos en la historia en que la iglesia fue muy próspera, si se puede hablar así, pero esos momentos fueron, si uno se fija bien, no tanto por la actividad humana, cuanto por la fe que animaba esa actividad humana, y que había personas que se santificaban porque usaban los medios de la gracia, los medios espirituales, que son los que dan efectos espirituales, y los medios humanos no dan efectos en sí, no dan medios, frutos o efectos espirituales si no están acompañados de una fe o de unas virtudes cristianas. Así que es el gran drama de la crisis de la iglesia, es que los sacerdotes, los hombres de iglesia, perdieron ese espíritu sobrenatural y empezaron a creer demasiado en los medios humanos. Entonces, un ejemplo típico es que, sí, vamos a hacer, para que más gente venga a misa, vamos a meter la música, vamos a meter la guitarra, vamos a hacer como si fuera una fiesta, y así va a venir más gente, ¿no? Pero eso renovó la iglesia, eso hizo que hubiera más vocaciones, eso hizo que las almas se santificaran, que crecieran el número de buenos cristianos, o simplemente se vaciaron los corazones del espíritu de fe, de esperanza y de caridad. Y lo que el resultado no fue una renovación de la iglesia, sino una especie de sequía espiritual, y por eso esta decadencia. Entonces
esa mentalidad moderna de querer hacer todo el hombre, porque el hombre hoy es demasiado importante y cree que él puede arreglar por sus fuerzas naturales todos los problemas. Eso puede pasarnos a nosotros también, en cierta medida, porque es la mentalidad de hoy. Creemos que nosotros podemos arreglar todo. No es cierto. Podemos hacer algo y debemos hacer algo porque Dios nos lo pide, pero hay que hacerlo del modo que Dios nos lo pide. Pero finalmente es la acción del Espíritu Santo la que hace que la iglesia se renueve realmente, que la iglesia viva. Es como la savia que anima una planta. Si esa savia se sale o se pierde, pues la planta se muere. Entonces esa savia que no se ve, que está oculta, pero que es real. Entonces, por eso, ¿por qué esa insistencia de Nuestra Señora? Sí, en las grandes apariciones que vino al mundo ya desde la Salet o Lourdes o Fátima, la insistencia de la Virgen para pedirnos que recemos, y sobre todo el rosario. Es que no es algo por casualidad. Hay una importancia del valor de la oración en la vida cristiana. Y después debemos saber mantener ese estado de ánimo que nos concede la vida de oración. Cuando rezamos, cuando vamos a misa, recibimos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hay que mantenerlo, no hay que dejar que se disipe esa acción del Espíritu Santo, no hay que olvidarlo, no hay que disiparse en el mundo, y a pesar de que estemos en el mundo, mantener esa presencia de Dios, mantener ese fruto o esa devoción que hemos obtenido en la oración, en la misa, ese estado de ánimo que nos procura la oración, que nos concede Dios. Ese estado de ánimo en realidad es que el Espíritu Santo se vuelve presente en nuestra vida. Pero si ese estado de ánimo lo dispersamos o lo disipamos o lo perdemos, estamos desperdiciando esas gracias. Y se trata de que mantengamos esa presencia de Dios todos los días, toda la semana, todas nuestras actividades, mantener la presencia de Dios. Esa presencia de Dios debe ser dominante, es decir, que debe regir toda nuestra vida, no parcialmente, no solo algo, no, totalmente. Toda nuestra vida debe estar regida por nuestro amor a Dios, por nuestra fe en Dios, por la presencia de Dios en nuestra vida. Es algo real. Entonces tratemos de comprender de qué se trata esa vida de devoción, de presencia de Dios, comprender en qué consiste y vivirla realmente. Entonces vamos a obtener mucha fortaleza cristiana por medio de eso. Y la deterioración del mundo es porque cada vez hay menos personas que creen, menos personas que tienen fe, y eso hace que el mundo se enfría y que la presencia de Dios es cada vez más escasa, y la presencia diabólica es cada vez mayor, porque o estamos cerca de Dios o estamos cerca del demonio, del pecado. No hay otros términos, otros medios términos, no. Entonces debemos tratar de mantener una vida de oración auténtica, una vida de presencia de Dios, y combatir el espíritu activista. Hay que combatirlo porque eso hace mucho daño y está como carcomiendo la iglesia. Por eso la iglesia se cae en pedazos cada día más. Los cristianos se alejan de Dios, y ya uno se pregunta qué queda a veces en las almas. Pero no hay otra vía, no hay otra solución, y Dios no quiere darnos otra solución que esa.
Entonces, la vida cristiana, en la medida que rezamos y que nos acercamos a Dios, nos volvemos fuertes, porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da fuerza espiritual, energía espiritual para hacer nuestro deber, para comprender la voluntad de Dios, para actuar cristianamente y para extender el reino de Dios en nuestra vida, en todos nuestros medios, donde estamos nosotros, con las personas que conocemos, en nuestras casas. Es algo real. Y hay que creer en eso, porque si no creemos en eso, estamos perdidos. A corto término o a largo término, no sabemos, pero sí, esa vía es una vía de perdición en realidad. Alejarse de Dios, de la vida espiritual, y muchos pecados grandes no se explican que por la falta de oración. Entonces, muchas personas que antes había más fervor en la iglesia, antes había más rectitud en las costumbres, incluso en el clero, no solo en los fieles. Y cómo es que se han caído tantos pecados y tantas cosas, porque se abandonó la presencia de Dios y los medios para obtener la presencia de Dios. Así que tratemos de comprender eso, y no es esa mentalidad de siempre recurrir al hombre, que es la mentalidad de estos papas modernistas que quieren siempre recurrir al hombre y los medios del hombre, la libertad del hombre, y que el hombre haga según sus criterios, y entonces ya los medios sobrenaturales no se utilizan, de actos de fe, oración, sacramentos, Santa Misa. Se disminuye la acción de Dios y se aumenta la acción del hombre, pero el hombre no puede salvarse a sí mismo y no tiene los medios por sí mismo, humanamente hablando, son insuficientes para obtener efectos que son más allá de nuestra naturaleza, que son efectos sobrenaturales. Y esa mentalidad está destruyendo la iglesia. Por eso también los errores. ¿Qué es el modernismo? Sino que el hombre quiere explicar la religión a su modo, y no por las reglas de la fe, y no por la acción de la iglesia, que la iglesia, los papas en toda la historia, por la acción del Espíritu Santo, nos enseñaron la verdad, y esa verdad no cambia. Entonces, si no se hace confianza en esa acción del Espíritu Santo, que es algo histórico, que siempre fue, se abandona su acción, pues entonces vamos a inventar nosotros nuestra religión, vamos a hacerla a nuestra manera, a nuestro gusto, según nuestra mentalidad, y eso es modernismo. Pero el modernismo en el fondo es también activismo, es el hombre que quiere quiere ignorar o quiere dejar de lado la acción divina, y no se en lugar de simplemente secundar la acción de Dios, quiere que Dios secunde la acción humana. Y no podemos esperar que Dios secunde nuestra acción, no puede ser. Seguramente Dios no ignora nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros tal vez pensamientos, pero en realidad los toma muchas veces en cuenta, simplemente que Él es el último recurso, y que en general lo que siempre es hasta arriba de todo, pues es Dios, es su acción, es su voluntad, es su gracia. Así que si en algo queremos estar arriba de Dios, aunque sea un capricho, aunque sea un detalle, nos estamos saliendo del plan de Dios, y por ese lado ya somos débiles, por ese lado ya estamos fragilizados, ya estamos mal. Entonces hay que tener sentido del absoluto, porque Dios es absoluto, en el sentido de lo que Dios quiere, lo que Dios
lo que Dios nos ha impuesto, y hay reglas, ¿verdad?, en la vida espiritual, en la vida cristiana, que hay que respetar y que son absolutas, así como esa regla de que todo acto humano debe ser hecho siempre en el fondo por motivos de fe. Cualquier cosa que hagamos debe ser siempre por la gloria de Dios, sea lo que fuere. Todo acto que no sea malo, claro está, debe ser animado por motivos de servir a Dios, y eso es algo absoluto. Eso no se puede retocar o mitigar o de alguna manera. No, debemos, en el sentido de que Dios hizo todas las cosas para su gloria, no hay excepciones, todo está sometido a la ley de Dios y todo es para Dios. Y todo debe obedecer a Dios de alguna manera, porque Dios tiene varios canales para ayudarnos a ser buenos, pero finalmente todo debe entrar dentro de la voluntad de Dios, y dentro de la ley de Dios, y dentro de la ley de la Iglesia, dentro de las leyes espirituales que nos rigen, y es el Espíritu Santo el gran medio que Dios nos da para vivir nuestra vida cristiana. Seguramente, claro está, hay muchos aspectos exteriores de la vida cristiana que son como exteriores, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de la Iglesia que nos obligan a hacer tal vez abstinencia o ayuno, o tenemos que respetar la asistencia al domingo a la misa, o tenemos que recibir los sacramentos. Sí, son cosas exteriores que hay que respetar, pero todo eso, si falta la acción del Espíritu Santo, pues no nos sirve, porque si yo voy a la misa y no rezo bien, o si yo digo mis oraciones y las digo mal, pues entonces no basta que sean dichas, deben ser bien dichas. Y eso es el aspecto que también hay que tomar en cuenta de la vida cristiana. Entonces la vida cristiana tiene un aspecto exterior, claro está, pero hay un aspecto interior que también hay que respetar y que nos da mucha fortaleza. Entonces estamos reaccionando contra este mundo y contra los efectos del mundo dentro de la Iglesia, y esta crisis de la Iglesia pues es una crisis de fe, no solo porque se han negado ciertas verdades, no, porque a nivel de las almas había una falta de convicción, de adhesión fuerte a esa fe. Y eso es el liberalismo. El espíritu liberal es alguien que no está convencido de nada, todo está a ver cómo se presenta, a ver cómo no hay principios estables. Y ese modernismo ha corrompido, ha podrido la Iglesia. Entonces, es el espíritu liberal, ha entrado incluso en la fraternidad, San Pío X, en la tradición, porque quieren no sé qué cosa nueva, quieren inventar no sé qué más, cuando ya la tradición existe. Y no se trata de inventar nada, hay que seguir fielmente lo que ya hemos recibido, que es simplemente transmitir la herencia cristiana por los siglos, como siempre ha sido hecho, y esa fidelidad es la que nos va a salvar. No hay que buscar por otro lado, no hay que buscar cosas nuevas, no, es así. La vida cristiana debe ser estable. Y hay cosas que son más exteriores en nuestra vida, pero lo esencial permanece estable. Entonces, sí, ahora vamos a cambiar de política hacia Roma, ahora vamos a usar otra táctica, vamos a tratar de convertir a Roma por adentro y vamos a entrar dentro de la iglesia oficial para convertirlos. Pues es un error, porque es un error activista, eso es un error de querer hacer las cosas por medios humanos, y cuando Dios siempre ha dicho, hay que ver simplemente la Escritura, y siempre ha recomendado alejarse del mal, de los malos ambientes, de las malas personas, y no quiere decir que uno los odie o que los desea el mal, pero no se puede convivir con el pecado, con las personas que están contaminadas con el error,
hay que alejarse de ellas. Esa siempre ha sido la actitud cristiana, siempre la Iglesia ha recomendado eso. Entonces, cuando no se tiene fe, se pierde la confianza en los medios que la Iglesia nos da habitualmente para salvarnos. Por falta de fe se busca otra cosa, y por eso en la fraternidad se perdió esa falta de confianza en los medios espirituales sobrenaturales que tiene la Iglesia. Uno de ellos es la enseñanza de la fe tal como es. No hay que endulzarla, no hay que modificarla, no hay que deformarla, hay que mostrar la fe como es. Y es un medio sobrenatural, porque la enseñanza de Dios, la enseñanza de la fe, tiene un poder particular. Cuando se enseña tal como es, las almas reciben una gracia en ese momento para bien de su alma. Pero si uno está deformando o la enseñanza o incluso la manera de vivir esta enseñanza, entonces se pierde la acción del Espíritu Santo, se distorsiona. El Espíritu Santo no nos puede ayudar como Él quisiera, porque no estamos respetando las reglas que Dios nos dejó. La Iglesia hay que tomarla como es, y no está por inventar. Nuestra Iglesia no está por inventarse, ya está hecha. Hay que seguir. Entonces vamos a pedirle, ayer que fue el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, vamos a pedirle al corazón de María, su corazón inmaculado, que es el perfecto modelo de la fidelidad a la gracia, que nos dé esa docilidad para que nos volvamos también nosotros como vasos del Espíritu Santo, como fue ella, llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Así se le llamaba a la Virgen, llena de gracia, porque sí estaba llena de Dios, pero esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.